Vamos a analizar lo que está sucediendo en los mercados de la mano de XTB. Pablo, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Pues encantada, como siempre, de charlar contigo. Tenemos a un IBEX 35 prácticamente plano después de dejarse ayer un 2%. Y bueno, muchas noticias, ¿no?, hoy que comentar y que van a afectar a los mercados. También tenemos aquí en España ese dato del IPC preliminar de junio, que baja una décima, y también las ventas minoristas que moderan su crecimiento en mayo hasta 18,8%, así que referencias hay. Bueno, ya hemos comentado en varias ocasiones que por el lado de Europa los dos países que están metiendo más presión inflacionista dentro de lo que son las grandes economías del bloque son Alemania y España, ¿no? Vemos el dato de inflación 2,4, que repite el dato previo, pero bueno, no teníamos estos datos de inflación desde hace mucho tiempo y básicamente son Italia y Francia los que consiguen tener cotas de inflación inferiores a ese 2% y hacen un poco la media, ¿no?, para que estemos viendo pues que el conjunto de la zona euro se mantiene en ese objetivo del 2%. Pero no hay que olvidar que el objetivo del Banco Central Europeo no es esa inflación general, sino la inflación core, que es la que no computa alimentos y energía. Y esa inflación está mucho más baja, estamos hablando de inflaciones del entorno del 1%, y de ahí que el mensaje tan contundente por parte de Christine Lagarde de estamos en otra situación distinta a Estados Unidos. No tenemos la inflación pasada por encima del objetivo, ni tampoco tenemos un crecimiento ya consolidado desde hace un par de trimestres. Desde ese punto de vista, yo creo que la información de la inflación está muy en línea con lo que esperaba el mercado y no va a suponer un problema en concreto. Aparte de estos datos, también tenemos varios protagonistas, pero así por seguir con algunas situaciones, también parece que la pandemia podría empezar a, no sé si decir descontrolarse, si estoy pasándome, pero en cualquier caso España ya ha prohibido que los turistas procedentes de Reino Unido lleguen a nuestro país sin esas pruebas PCR o la pauta de vacunación completa. Alemania también quiere prohibir incluso la llegada de los turistas británicos o procedentes de Reino Unido. También Portugal quiere poner algunas medidas. Parece que volvemos a ver nuevos rebrotes que podrían afectar a la recuperación o no, o que cuanto menos nos hacen temer un poco, no solo a nosotros, también a los diferentes gobiernos. Sí, hemos entrado, yo creo, o habíamos entrado todos en una mentalidad de ya ha pasado, ¿no? Lo cierto es que cuando uno ve las estadísticas mundiales te das cuenta que efectivamente el problema ha mejorado mucho, pero no se puede decir que esté solucionado en absoluto, ¿no? Y de repente te surge el problema de Reino Unido, ¿no?, que tienes uno de los países que más ha avanzado en tasas de vacunación y que de repente empieza a experimentar una nueva ola de contagios que evidentemente no tiene las mismas repercusiones que tenían las del año pasado, pero que sí suscita dudas, ¿no? Dices, bueno, con la población ya con una tasa de vacunación muy extendida, ¿cómo puede ser que la variante Delta India pues esté causando tantos problemas? ¿Y qué pasa si esa variante va a otros países donde no hay tanta vacunación extendida? Evidentemente vamos a seguir lidiando con estos problemas y va a afectar más a compañías, pues por ejemplo, que están relacionadas con el turismo. Ya sabemos que para España el mes del verano es muy importante y los turistas ingleses suelen representar el porcentaje mayor de viajeros extranjeros que vienen a nuestro país. Por tanto, que cambien un poco las planificaciones o si se les deja entrar pero con vacunación o no, pues al final va a afectar a todo lo que es la cadena de hoteles, a los vuelos, a un montón de actividades vacacionales y a los resultados de esas compañías. Por tanto, creo que hay que estar pendiente, a lo mejor no exagerar el miedo, pero sí ser conscientes de que el problema no está del todo solucionado todavía y que este tipo de situaciones donde una variante pueda ser más resistente a las vacunas, pues es algo con lo que vamos a tener que lidiar probablemente no los próximos meses, sino los próximos años.
Desde luego. Ya por meternos en valores, en nombres propios, Pablo, porque hay varios, ¿no?, en esta jornada, este martes 29 de junio, tenemos esa batalla, ¿no?, entre Iberdrola y ACS. Iberdrola ha demandado por competencia desleal a ACS, y además Iberdrola tiene también lo suyo, ¿no?, con esa imputación de Ignacio Sánchez Galán en el caso Villarejo. ¿Cómo estás viendo estos valores y esta nueva disputa que se abre? Bueno, yo la verdad es que cuando veo este tipo de noticias siempre pienso a ver si hay suerte y provocan la corrección necesaria para que pueda ser interesante el valor, ¿no? La pregunta que se hace mucha gente respecto a Iberdrola es si toda esta polémica que ha surgido, porque al final siempre hablamos de lo mismo, hay noticias que impactan en el corto plazo, pero la pregunta que tenemos que hacernos es si el problema puede impactar en el negocio de la compañía, si va a suponer menor retorno futuro y por tanto cambios en la valoración. Entonces no se trata de un problema coyuntural, sino de un problema estructural. Si la noticia simplemente trae ruido, incrementa la prima de riesgo y eso lleva a que la gente venda, tal vez es una oportunidad. Yo en el caso de Iberdrola estoy muy pendiente de ciertas cotas o ciertas zonas que me parecen muy interesantes para vigilar. Hemos estado rozando ese nivel de en torno a 10, 20, y luego tenemos la gran directriz alcista que viene del año 2011. Yo en principio lo que quiero pensar es que esta corrección aquí es una oportunidad de compra y no lo contrario. Evidentemente entraña riesgos y aquellos que les gustan los gráficos y los patrones pueden decir que aquí existe una opción muy clara de que se acabe formando una especie de lo que llamamos un hombro cabeza a hombro con repercusión claramente bajista y que se rompa la directriz, pero bueno, ya veremos si se rompe. Yo a priori esta zona creo que hay que vigilarla muy de cerca, estar pendiente, puede ser una buena oportunidad de compra, con lo cual prefiero leer en la noticia que va a ser algo que va a tener un impacto de corto plazo. Corto plazo no tiene por qué ser unos días, puede ser unas semanas, ¿no? Y a partir de ahí el mercado normalmente tiene una capacidad tremenda de convertir en natural algo que antes era extraordinario, con lo cual incluso aunque no se solucione el problema, lo más probable es que deje de tener la relevancia que mucha gente le está dando en este momento. Respecto a ACS, a mí es que no me gusta el valor, es decir, hemos hablado muchas veces de la diferencia existente entre aquellos valores que tienen estructuras positivas y aquellos que tienen estructuras negativas. ACS desde el año 2003 exhibe un patrón de máximos y mínimos decrecientes. Probablemente podríamos establecer pues ciertos comportamientos de corto plazo bastante lógicos en base a pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 máximos todos decrecientes, y es verdad que llevábamos un tiempo con una recuperación muy potente que se había iniciado de los mínimos absolutos de la crisis de 2020, pero llegados aquí no hemos podido romper. A partir de ese momento han empezado a surgir claras señales de deterioro, ¿no? El hecho de perder la cota de 24-20 creo que es una noticia muy mala para el valor. Eso deja aquí una estructura de vuelta, esa estructura de vuelta hay que proyectarla. Probablemente ACS va camino de la zona de 18-30, 19-30. No sería raro que alcance esta cota y eso nos dejaría en mitad del gran rango. Por tanto, yo creo que ACS en este momento es más una venta que ninguna otra cosa, y en Iberdrola es una duda y hay que esperar a que alcance esa gran zona que decíamos antes para saber cómo hay que actuar. Ya veremos lo que es capaz de hacer aquí. También nueva jornada de huelga por esos ERE de CaixaBank, sin embargo vemos que el valor es uno de los que hoy están en positivo, sube un 0,50%. Bueno, el tema de los bancos también lo hemos hablado en múltiples ocasiones, ¿no? CaixaBank no está en la zona, digamos, complicada. Podría tener recorrido adicional hacia arriba, pero no es el valor que uno debería querer tener en cartera, o al menos es la opinión que yo tengo. Estamos hablando también de valores que muestran estructuras negativas a lo largo de 15 años, es decir, esta es la evolución de CaixaBank, ya lo estáis viendo, máximos, mínimos decrecientes. Es cierto que aquí se forma un suelo, aquí luego una especie de doble suelo que llamamos, y eso está dando pie a la recuperación que ha habido desde marzo del año pasado.
La pregunta es hasta dónde. Tal vez este primer nivel que ha alcanzado es complicado, en torno a 2,91. Si consiguiésemos liberar esta zona, no hay que descartar que pudiésemos tener recuperaciones hacia la directriz, pero es que una vez llegados aquí arriba, creo que lo sensato es no solamente no querer tener CaixaBank, sino querer estar corto o vendido de CaixaBank. Por tanto, son valores, le ocurre lo mismo y estamos avisándolo desde hace tiempo con BBVA y Santander, ¿no? Están llegando a las grandes directrices que llevan funcionando casi 2 décadas. Por tanto, hay que ser muy prudente y muy cuidadoso con el sector bancario, en mi opinión, porque han recuperado mucho terreno de todo lo que habían bajado, pero la estructura de lo que vemos no es precisamente una estructura que favorezca desarrollos a largo plazo hacia cotas mucho más altas. Y ya para ir terminando, Pablo, me voy a salir ya de nuestro selectivo, me voy a ir a Estados Unidos y particularmente a Facebook. Además estamos celebrando el Mobile World Congress, así que importancia de las tecnológicas ahí. La justicia de Estados Unidos rechaza 2 demandas contra Facebook por monopolio y Facebook, oye, recoge ganancias en los mercados. Sí. Lo que pasa es que Facebook ya lo estaba haciendo muy bien. Si veis un gráfico semanal de Facebook, prácticamente lleva subiendo sin parar desde principios de año, ¿no? Hay algunas otras tecnológicas que han tenido peor desempeño. Esto estamos hablando básicamente de 21 de febrero. Si nos fuésemos a este mínimo de aquí, estamos en el 10 de enero. Básicamente todo el año Facebook ha tenido un desempeño muy bueno. Que de alguna manera contrasta mucho con lo que está pasando con otras, ¿no? A mí, de hecho, me vas a preguntar si hay alguna cosa que esté mirando de cerca. Yo estoy mirando muy de cerca a Amazon. ¿Por qué? Pues porque Amazon, a diferencia de lo que hemos visto en Facebook o lo que hemos visto en Google o en Microsoft, Amazon lleva prácticamente 1 año y pico sin hacer nada en absoluto. Estos máximos de aquí los alcanzó en agosto del año pasado, estamos casi en julio de este año, por tanto, si nos remontamos aquí atrás, llevamos 1 año en el que Amazon no ha subido ni ha bajado nada. Si llegase a romper esta cota de aquí arriba, creo que hay una muy buena oportunidad de compra de Amazon, porque los periodos de consolidación lateral tras movimientos muy impulsivos son una manera muy sana de corregir. Eso demuestra una fortaleza extrema, ya que el mercado no se produce una subida y luego una corrección, simplemente una subida y consolidación lateral. Por tanto, ojo a Amazon, que tal vez se convierta en uno de los líderes dentro del Nasdaq si finalmente pues es capaz de cerrar claramente por encima de la cota de los 3.550 puntos. Pablo, ¿nos quedamos con esto como recomendación o muy brevemente nos haces otra? Bueno, os recomendaría, o mejor dicho, recomendaría a los clientes que estén muy atentos al IBEX en general. Ya sabéis que estábamos muy cerca de una zona complicadísima, que es la directriz de largo plazo. Ha empezado el rechazo. Todavía es solamente un rechazo pequeño, porque la bolsa americana sigue aguantando muy bien, pero para aquellos que os gustan las figuras técnicas, es muy importante que el IBEX no empiece a perder la zona de soporte donde se encuentra ahora mismo. Todo este entorno, básicamente de los mínimos que dejó en 8.790, 8.830 es crucial. Si llegásemos a perder ese nivel, no sería nada raro que empecemos a ver movimientos hacia cotas mucho más bajas, y ahí estaríamos ya en esas correcciones que hablábamos de entre el 10 y el 15%, esto supondría una caída más o menos desde máximos de un 11%. Por tanto, vigilad la cota de 8.790 en el IBEX, que es muy importante. Pues estaremos atentos, estaremos vigilando esa cota. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, muchas gracias, buenos días. A vosotros, buenos días.